Bueno, vamos a continuar con la lectura. Este capítulo es muy largo, creo que duraba hasta la página 180 si no mal recuerdo. Así que yo creo que ahora vamos a leer una hora y media o una hora. A ver hasta qué página llegamos. Supongo que vamos a leer como unas 30 páginas o 40. Empecemos. ¿Por qué el desarrollo de las computadoras imposibilita aún más el socialismo? A menudo se ha escuchado el argumento proveniente de distintas personas que no comprenden bien la peculiar naturaleza del conocimiento relevante a efectos sociales, de que el extraordinario avance en el campo de la informática y de los ordenadores podría hacer posible teórica y prácticamente el funcionamiento del sistema socialista. Sin embargo, un sencillo argumento de tipo teórico permitirá demostrar que nunca será posible que mediante el desarrollo de los sistemas informáticos y de la capacidad de los ordenadores pueda llegar a solucionarse el problema de la ignorancia ineradicable que esencialmente afecta al socialismo. El argumento se basa en suponer que el fruto de todo desarrollo tecnológico en el campo de la informática estará disponible tanto para el órgano director como para los distintos seres humanos actores que intervienen en el proceso social. Si esto es así, la capacidad de crear y descubrir nueva información práctica, dispersa y tácita se verá enormemente incrementada como consecuencia de los instrumentos informáticos disponibles para los actores en todos los contextos en los que ejerzan su función empresarial. La ingente nueva cantidad y calidad de información generada empresarialmente con la ayuda de los nuevos instrumentos informáticos progresivamente será de una profundidad y detalles cada vez mayores, hasta llegar incluso a ser inconcebibles desde el punto de vista de nuestro conocimiento hoy. Y como es lógico, seguirá siendo imposible que el órgano director pueda adquirir dicha información dispersa, incluso aunque tenga a su disposición los más modernos, capaces y revolucionarios ordenadores de cada momento. Es decir, el conocimiento generado en el proceso social relevante a efectos empresariales seguirá siempre siendo un conocimiento de tipo tácito y disperso, y por lo tanto no transmisible a ningún centro director, y el futuro desarrollo de los sistemas informáticos de los ordenadores incrementará aún más el grado de complejidad del problema para el órgano director, pues el conocimiento práctico generado con la ayuda de tales sistemas se hará progresivamente más complejo, voluminoso y rico. Por tanto, el desarrollo de la informática y de los ordenadores no solo no facilita, sino que hace aún más, mucho más difícil el problema del socialismo, en la medida en que permita crear y generar empresarialmente un volumen mucho mayor de información práctica con un grado de complejidad y detalle cada vez más rico y profundo en todo caso, siempre mayor a aquel que sea capaz de dar cuenta informáticamente al órgano director. En la figura 3-4 se recoge una representación gráfica de este argumento. Por otro lado, es preciso resaltar que las máquinas y los programas informáticos elaborados por el hombre nunca llegarán a actuar o ejercer función empresarial, es decir, a crear ex nihilo de la nueva información práctica descubriendo y aprovechando nuevas oportunidades de ganancia que antes pasaban inadvertidas. Si la generación de ordenadores disponibles a ambos niveles es la misma representada por las pantallas dibujadas en los gráficos, el problema del socialismo en vez de facilitarse se hace más difícil, pues los ordenadores posibilitan a los autores generar información práctica con un grado de complejidad tal que del mismo no puede dar cuenta los sistemas informáticos conocidos. Esto se representa por la multiplicación de bombillas o actos creativos en el nivel inferior. La información que se almacena en los ordenadores no es una información sabida, es decir, asimilada e interpretada conscientemente por mentes humanas, capaz de convertirse en información práctica, relevante desde el punto de vista social. La información almacenada es un disco de ordenador o en cualquier otro lugar informático, es idéntica a la información incorporada en los libros, gráficos, mapas, periódicos o revistas especializadas y que constituyen un simple instrumento para ser utilizado por el actor en el contexto de acciones concretas y relevantes para la consecución de sus fines particulares. Dicho de otra forma, la información almacenada no es tal información en el sentido que hemos dado
de conocimiento práctico relevante interpretado, sabido y utilizado por el actor en el contexto de una acción concreta. Además, es evidente que la información práctica, que todavía no existe por no haber sido empresarialmente descubierta o creada, no puede ser tratada informáticamente. Los sistemas informáticos, por tanto, de ninguna ayuda son a la hora de hacer posible la coordinación vía mandatos del proceso de ajuste social, que tan solo se pone en funcionamiento y avanza como consecuencia del carácter esencialmente creativo de la acción humana. Los ordenadores solo pueden tratar la información ya creada y que se haya podido articular, y son, sin duda, un instrumento muy útil y poderoso al servicio del actor, pero son incapaces de crear, descubrir o darse cuenta de nuevas oportunidades de ganancia o beneficio, es decir, de actuar empresarialmente. Los ordenadores son instrumentos al servicio del actor, pero no actúan ni jamás llegarán a actuar. Es decir, la información que pueda ser tratada por los ordenadores ha de ser una información articulada, formalizada y objetiva. Sin embargo, la información relevante a nivel social es una información básicamente no articulable y siempre subjetiva. Por ello, los ordenadores no solo son capaces de crear nueva información, sino que además son esencialmente incapaces de tratar la información ya creada, si es que, como sucede en los procesos sociales, esta es básicamente de naturaleza no articulable. En el ejemplo de la figura 2, menos 2 del capítulo 2, aunque A y B llegaran a ser capaces de articular con detalle de manera normalizada aquellos recursos de los que carecían para conseguir sus respectivos fines, y de alguna manera pudieran transmitir esa información a una gigantesca y modernísima base de datos, el acto por el cual una mente humana la desee llega a darse cuenta de que el recurso que uno podría ser utilizado para los fines del otro es un acto empresarial de pura creatividad, esencialmente subjetivo y no asimilable a los modelos objetivos y formalizados que son propios de una máquina. Para que el ordenador pueda orientar la acción de forma adecuada, es preciso no solo que se haya transmitido la información de manera articulada, sino que además sea necesario que se haya programado previamente, es decir, indicado de manera detallada y formal la regla, norma o norma de actuación en función de la cual siempre que una persona, por ejemplo, tuviera un recurso R por determinado nivel de abundancia, el mismo pasará a ser utilizado por aquella otra persona que persigue los fines X. Ahora bien, la existencia formalizada de esta norma presupone que ya se haya descubierto el curso de acción adecuado desde el punto de vista empresarial, relativo a la utilización de recursos R para la consecución de fines X, por lo que es evidente que los sistemas informáticos solo pueden aplicar conocimientos ya descubiertos a situaciones dadas, pero nunca crear nueva información en relación con situaciones que aún no han sido descubiertas y en las que prepondera la creación o generación ex novo del conocimiento subjetivo, tácito y disperso, que es típico del proceso social. El confiar, por tanto, en los ordenadores como instrumento para hacer posible el socialismo es igual de absurdo que el pensar que en una sociedad mucho menos avanzada el invento de la imprenta y de otros procedimientos más elementales de recogida y tratamiento de información articulada hiciese posible disponer del conocimiento práctico y subjetivo relevante a nivel social. El resultado del descubrimiento de los libros y la imprenta fue justo lo contrario, hacer aún más rica y difícil de controlar la sociedad. Tan solo cabría concebir que el problema del socialismo podría llegar a ser cuantitativamente algo menos grave, pero sin llegar a nunca solucionarse, si el órgano director pudiera aplicar los más modernos ordenadores sobre una sociedad en la, en la que la generación continuada de nueva información práctica se hubiera reducido a su mínima expresión. Esto tan solo se podría lograr mediante un rigidísimo sistema que por la fuerza, por un lado impediese al máximo el ejercicio de la función empresarial y por otro prohibiese que los seres humanos dispusiesen de cualquier tipo de ordenadores, máquinas e instrumentos de cálculos, libros, etc. Solo en esta hipotética sociedad de brutos esclavizados, el problema de cálculo económico en el socialismo podría parecer menos complejo. Sin embargo, ni siquiera tan extrema circunstancia, el problema se podría solucionar teóricamente.
pues el ser humano tiene, incluso en las condiciones más adversas, una capacidad empresarial creativa innata, que es imposible de controlar. Las anteriores consideraciones implican finalmente que no deba sorprender el hecho de que sean precisamente los científicos de la informática y los programadores de software más preparados, los profesionales más escépticos a la hora de evaluar las posibilidades de aplicar la informática para controlar y organizar los procesos sociales. En efecto, para ello no solo es evidente el principio de que si la información que se incorpora a la máquina no es exacta, los resultados multiplicarán los errores. Garbage in, garbage out. Sino que además su experiencia diaria constantemente les pone de manifiesto que cuanto más extensos y más complicados son los programas que pretenden desarrollar, más dificultades encuentran para depurarlos de vicios lógicos, haciendo posible con ello su funcionamiento. Por tanto, al pensar que puede llegar a programarse un proceso social con un grado de complejidad tal que incorpore las capacidades creativas más esenciales del ser humano, está fuera de lugar. Es más, en vez de venir la informática en ayuda del intervencionista y como muchos ingenieros sociales ilusamente han pretendido y soñado, los últimos avances en la ciencia informática se han producido precisamente gracias a la recepción en dicho campo de las instituciones y conocimientos desarrollados por las economías teóricos de los procesos sociales espontáneos en general y por el propio Hayek en particular, cuyas ideas hoy se consideran que son una enorme importancia práctica para potenciar y facilitar el diseño y desarrollo de nuevos sistemas y programas informáticos. Otras consecuencias teóricas del socialismo. En los apartados anteriores hemos demostrado cómo el socialismo es un error intelectual que tiene su origen en la presunción o arrogancia fatal de creer que el hombre es lo suficientemente inteligente para organizar la vida en sociedad. En este epígrafe nos proponemos analizar de forma sucinta y sistemática qué consecuencias inexorablemente se producen cuando al hombre, ignorando la imposibilidad lógica que supone el socialismo, se empeña en establecer un sistema institucional de coacción que en mayor o menor medida restrinja el libre ejercicio de la acción humana. Descoordinación y desorden social. A. Ya hemos analizado cómo al impedirse el mayor o menor grado del ejercicio de la función empresarial, se imposibilita el, el que ésta descubra las situaciones de desajuste que se dan en la sociedad, al impedirse coactivamente que los actores se aprovechen de las oportunidades de ganancia que siempre genera todo desajuste. Dichas oportunidades de ganancia ni siquiera son apreciadas por el actor, que, por tanto, no se da cuenta de su existencia, hace que pasen desapercibidas o inadvertidas. Y aunque por casualidad algún actor coaccionado se diera cuenta o apreciara alguna oportunidad de ganancia, ello sería irrelevante, pues la propia coacción institucional le impedirá actuar para aprovecharse de ella. Por otro lado, tampoco cabe concebir que el órgano director encargado de ejercer la coacción institucional sea capaz, mediante sus órdenes y mandatos, de coordinar el comportamiento social. Para ello, debería disponer de una información que no es posible que pueda adquirir, dado que la misma se encuentra diseminada y dispersa de forma privativa en la mente de todos los actores que constituyen la sociedad. Por tanto, la primera consecuencia que la teoría nos indica que habrá de surgir en todo intento de establecer un sistema socialista será la aparición de una generalizada descoordinación o desajuste de nivel social caracterizado por que sistemáticamente múltiples agentes actuarán de manera contradictoria, sin disciplinar su comportamiento en función de lo que otros hacen, y sin darse cuenta que están cometiendo generalizadamente errores de tipo sistemático. Como consecuencia de ello, un número muy importante de acciones humanas se verán frustradas y no podrán llevarse a cabo por culpa de los desajustes existentes. Esta frustración de planes o descoordinación generalizada afecta la esencia misma de la vida social y se manifestará tanto intratemporalmente como interporalmente. Es decir, tanto en relación con las acciones que se están dando en el presente, como con respecto a la vital e imprescindible coordinación que debe existir en todo proceso social entre
proceso social entre las acciones presentes y las acciones futuras. Para Hayek, orden es todo proceso en el cual una multitud de elementos de diversa especie se relacionan entre sí de tal manera que el conocimiento de una parte del conjunto permite formular acerca del conjunto expectativas adecuadas que son ciertas. De acuerdo con esta definición, se hace evidente el papel del socialismo como generador de desorden social, pues en la medida en que el mismo dificulta e incluso imposibilita el necesario ajuste entre los comportamientos descoordinados a nivel individual, igualmente se dificulta e incluso imposibilita que los seres humanos actúen basándose en expectativas sobre el comportamiento de sus congéneres que no se vean frustrados al permanecer ocultos y no eliminarse los desajustes sociales existentes siempre que se dificulte el libre ejercicio de la función empresarial. Por tanto, el deseo voluntarista de ordenar la sociedad vía mandatos coactivos es esencialmente generador de desorden. Precisamente cuanto más complejo sea el orden social en el sentido hegeliano, más imposible aún, si cabe, será el ideal socialista, pues un volumen mucho mayor de decisiones y actividades deberá ser confiado a personas y dependerá de circunstancias que serán completamente desconocidas por quienes se empeñan en regir la sociedad. B. Paradójicamente, la generalizada descoordinación a nivel social muy a menudo se utiliza como un pretexto para justificar ulteriores dosis de socialismo, es decir, la agresión institucional en nuevas áreas de la vida social, o con un nivel de profundidad y de control aún mayores. Esto suele producirse porque aun que el órgano director no es capaz de darse cuenta con todo detalle de las acciones contradictorias y desajustadas que, en concreto, produce su intervención, antes o después se le pone en manifiesto que el proceso social en general no funciona. Esta circunstancia, desde la limitadísima capacidad de apreciación que tiene el órgano director, es enjuiciada por este como un lógico resultado de la falta de colaboración de los ciudadanos, que no quieren cumplir correctamente sus mandatos y órdenes, por lo que cada vez se hace estos más amplios, detallados y coactivos. Este aumento de grado de socialismo producirá en el proceso social una descoordinación o desajuste aún mayor, que se utilizará para justificar nuevas dosis de socialismo, y así sucesivamente. Queda por tanto explicado la irresistible tendencia del socialismo hacia el totalitarismo, entendiendo este como aquel régimen que tiende a ejercer una fuerte intervención en todos los órdenes de la vida. En otras ocasiones, este proceso totalitario de crecimiento progresivo de la coacción va acompañado de continuos bandazos o cambios súbitos de política, sea modificando radicalmente el contenido de los mandatos en el área sobre el que se aplican o ambos, y todo ello con la vana esperanza de que la experimentación sistemática de nuevos tipos y grados de intervencionismo permita solventar los insolubles problemas planteados. C. Las medidas de intervención coactiva en las que se plasma el socialismo producen unos efectos o resultados sociales que suelen ser justo lo contrarios que aquellos se pretendían lograr por parte del propio órgano director. Como los fines de este órgano se pretende alcanzar mediante mandatos coactivos que inciden directamente sobre las áreas sociales afectadas o más relacionadas con dichos fines, se da el paradójico resultado de que tales mandatos impiden, de manera especialmente más efectiva, el ejercicio de la acción humana en dichas áreas. Es decir, se paraliza precisamente allí donde más se la necesita a la fuerza empresarial, que es imprescindible para coordinar dicha área social con vistas de lograr los fines perseguidos. En suma, en vez de producirse el necesario proceso de ajuste, el mismo se retrae, y en vez de lograrse los fines propuestos, el resultado del proceso social se aleja de los mismos. Por su parte, los mandatos conforme se impongan de manera más efectiva, más distorsionan el ejercicio empresarial, pues no solo incorporan la información práctica necesaria, sino que además desmotivan su creación y no pueden utilizarse como guía de coordinación por parte de los agentes económicos.
Este efecto autodestructivo del socialismo, también denominado paradoja del intervencionismo o de la planificación, es conocido desde hace tiempo, aunque solo recientemente ha podido ser formulado en los precisos términos de la teoría de la función empresarial. D. Aunque el efecto inhibidor en la creación de información práctica que tiene el socialismo se manifiesta en todas las áreas sociales. Quizás sea en el área económica donde se hace más patente. Así, por ejemplo, y en primer lugar, la falta de calidad de los bienes y servicios producidos es una de las manifestaciones más típicas de la descoordinación socialista, y tiene precisamente su razón de ser en la ausencia de incentivos para generar información y descubrir cuáles son los verdaderos deseos en los que a los estándares de calidad se refiere, tanto por parte de los actores que constituyen el proceso social como parte de los propios miembros del órgano director. Las decisiones de inversión, en segundo lugar, se hacen en el socialismo puramente arbitrarias al no disponerse de la información necesaria, como para permitir en relación con las mismas unas mínimas estimaciones de cálculo económico, tanto cuantitativa como cualitativamente, no llegándose nunca a saber cuál es el coste de oportunidad de cada inversión, imposible de estimar en un entorno socialista. Y todo ello incluso aunque se imponga a toda la sociedad la tasa de preferencia temporal del órgano director. Por otro lado, la falta de información del órgano director no permitirá tampoco calcular unas cuotas de depreciación plenamente fiables para el equipo capital. Este efecto autodestructivo del socialismo, también denominado paradoja del intervencionismo de la planificación, es conocido desde hace tiempo, aunque solo recientemente ha podido ser formulado en los precisos términos de la teoría de la función empresarial. D. Aunque el efecto inhibidor en la creación de información práctica que tiene el socialismo se manifiesta en todas las áreas sociales, quizás sea en el área económica donde se hace más patente. Así, por ejemplo, y en primer lugar, la falta de calidad de bienes y servicios producidos es una de las manifestaciones más típicas de la descoordinación socialista, y tiene precisamente su razón de ser en la ausencia de incentivos para generar información y descubrir cuáles son los verdaderos deseos en los que a los estándares de calidad se refiere, tanto por parte de los actores que constituyen el proceso social como parte de los propios miembros del órgano director. Las decisiones de inversión, en segundo lugar, se hacen en el socialismo puramente arbitrarias al no disponerse de la información necesaria como para permitir en relación con las mismas unas mínimas estimaciones de cálculo económico, tanto cuantitativamente como cualitativamente, no llegándose nunca a saber cuál es el coste de oportunidad de cada inversión, imposible de estimar en un entorno socialista. Y todo ello, incluso aunque se imponga a toda la sociedad la tasa de preferencia temporal del órgano director. Por otro lado, la falta de información del órgano director no permitirá tampoco calcular unas cuotas de, depreciación mínima fiables para el equipo capital. El socialismo, por tanto, crea y mantiene una generalizada mala inversión de los recursos y factores productivos, que en muchas ocasiones adquiere, además, y como factor adicional de agravamiento, un carácter cíclico más o menos errático, resultado de los cambios súbitos de la política, típicos de este sistema, y que ya han sido comentados al final del apartado B anterior. En tercer lugar, el socialismo provoca de manera generalizada a todos los niveles sociales un agudo problema de escasez. La razón básica de ese fenómeno radica en que la coacción intencional elimina de raíz la posibilidad de que la enorme fuerza de ingenio empresarial humano se dedique sistemáticamente a descubrir los estados de escasez, así como a buscar nuevas y más efectivas formas de eliminarlos. Por otro lado, la imposibilidad de calcular económicamente los costes lleva, como hemos visto, a dilapidar gran parte de los recursos productivos en inversiones sin sentido, lo cual ahonda y agrava aún más el problema de la escasez. Además, mano a mano junto a la escasez surge un ineficiente y redundante exceso de determinados recursos
motivados no solo por los errores de producción cometidos, sino también porque los agentes económicos acaparan y guardan todos los bienes y recursos que pueden, pues la escasez sistemática hace inseguro y errático el adecuado suministro de bienes, servicios y factores de producción. Por último, los errores en la asignación de recursos se hacen más especialmente en graves en relación con la mano de obra, que tiende sistemáticamente a mal emplearse, surgiendo un elevado volumen de paro o desempleo, más o menos encubierto según la clase específica de socialismo de que se trate, y que es uno de los más típicos resultados de la coacción institucional sobre el libre ejercicio de la función empresarial en los procesos sociales relacionados con el mundo laboral. Información errónea y comportamientos irresponsables. El socialismo no solo se caracteriza porque inhibe la creación de información, sino porque además pone en marcha unos procesos que atraen y generan de forma sistemática información errónea o equivocada, dando lugar a un comportamiento generalizadamente irresponsable. A nivel del órgano director que ejerce de forma sistemática la coacción, nada asegura que él mismo sea capaz de darse cuenta de las oportunidades concretas de ganancia que surgen en el proceso social, dado que dicho órgano no dispone de la información práctica de las personas coaccionadas. No podemos imaginar que sea capaz de descubrir, salvo en casos muy aislados, por mero accidente o casualidad, cuáles son los desajustes sociales existentes. Es más, aunque casualmente se descubra por algún miembro del órgano director la existencia de un desajuste, lo más probable es que tal hallazgo sea tapado o ocultado por la propia inercia de la organización colectiva que, salvo en muy contadas ocasiones, no tendrá alguno en evidenciar los problemas impopulares y cuya solución siempre exige cambios y medidas molestas. Por otro lado, el órgano director ni siquiera será consciente de la grave situación de ignorancia ineradicable en la que se encuentra Por ello, la información que se genere vía mandatos será una información plagada de errores, equivocaciones y esencialmente irresponsables, pues el órgano director, en su proceso de toma de decisiones, no podrá tener en cuenta el verdadero coste o valor de las alternativas a las que renuncia cuando decide seguir un determinado curso de acción. Al no poder hacerse la información práctica y dispersa referente a las mismas. B. El hecho de que el órgano director se encuentre inexorablemente separado del proceso social por una neblina de ignorancia ineradicable, la que solo puede distinguir los aspectos más burdos o aparentes, hace que éste siempre se centre en la consecución de sus objetivos de una manera extensiva y voluntarista. Voluntarista en cuanto se pretende que por mera voluntad coactiva plasmada en los mandatos se alcancen los fines propuestos. Extensiva cuanto que la consecución de dichos objetivos simplemente se mide y valora en base a los parámetros más fácilmente definibles, articulables y transmisibles, es decir, aquellos de tipo meramente estadístico o cuantitativo, y que ignoran o no incorporan suficientemente todos los matices cualitativos y subjetivos que precisamente constituyen el contenido más valioso y característico de la información práctica que se encuentra dispersa en los mentes de los seres humanos. La proliferación utilizada excesiva y preponderancia de las estadísticas es, por tanto, otra de las características del socialismo. No es para nada de extrañar que la palabra estadística tenga su origen etimológico precisamente en el término usado para nombrar la organización por antonomasia de la coacción institucional. Efecto corrupción. El socialismo tiene efecto de corromper o desviar de manera perversa la fuerza de la función empresarial, en la que se materializa toda acción humana. El diccionario de la Real Academia nos dice que corromper significa echar a perder, depravar, dañar, pudrir, pervertir, estragar o viciar, y específicamente menciona que este efecto destructor sobre todo incide en la relación con las instituciones sociales, o entendidas como hábitos repetitivos de conducta. Pues bien, la corrupción es una de las consecuencias más típicas y esenciales del socialismo, en la medida que el mismo tiende sistemáticamente a pervertir el proceso de creación y transmisión de la información que se genera en sociedad.
Desde el punto de vista, en primer lugar, de los seres humanos coaccionados o administrados. Pronto estos descubren empresarialmente que tienen más posibilidades de lograr sus fines y en vez de tratar de descubrir o coordinar los ajustes sociales, aprovechando las correspondientes oportunidades de ganancia que los mismos generan, dedican su tiempo y actividad e ingenio humano a influir sobre los mecanismos de toma de decisiones del órgano director, de manera que un volumen impresionante de ingenio humano y mayor conforme más intenso sea el socialismo, se dedicará constantemente a idear nuevas y más efectivas formas de influir sobre el órgano director, con la esperanza del real o imaginaria de conseguir ventajas de tipo particular. El socialismo, por tanto, no solo impide que cada miembro de la sociedad aprenda a disciplinar su comportamiento en función del de los demás, sino que crea un fortísimo incentivo para que los diferentes individuos y grupos traten de hacerse con el poder con capacidad de influir sobre el órgano director, con la finalidad de utilizar sus mandatos coactivos para imponer por la fuerza a los demás ventajas o privilegios de tipo particular. Así, el espontáneo proceso social coordinador se corrompe y es sustituido por un proceso de lucha por el poder, en el que el conflicto y la violencia sistemáticas entre los diferentes individuos y grupos sociales que tratan de influir o hacerse con el poder se convierte en la nota más característica y dominante de la vida en sociedad. Por tanto, los seres humanos, como consecuencia del socialismo, pierden el hábito de comportarse moralmente, es decir, siguiendo principios o normas pautadas y repetitivas de acción, modificando paulatinamente su personalidad y formas de actuar, que cada vez se muestran más amoral, es decir, menos sometidas a principios y agresivas. B. En segundo lugar, otra manifestación del efecto corruptor del socialismo se produce cuando aquellos grupos o personas que no han logrado hacerse con el poder se ven forzados a dedicar una parte muy importante de su ingenio a actividad empresarial a tratar de desviar o evitar en sus circunstancias particulares los efectos para ellos más perjudiciales o drásticos de los mandatos coactivos, a cambio de conceder privilegios, ventajas o entregas de determinados bienes y servicios a aquellas personas encargadas de controlar, vigilar y llevar a cabo el cumplimiento de tales mandatos. Esta actividad corruptora es de tipo defensivo, pues actúa como una verdadera válvula de escape y permite una cierta minoración del daño social que genera el socialismo, pudiendo tener el positivo efecto de hacer posible el mantenimiento de unos vínculos sociales mínimamente coordinadores. Incluso en los supuestos de agresión socialista más agudos, en todo caso, la corrupción o perverso desvío de la función empresarial que estamos comentando tendrá, como bien matiza Keynes, un carácter siempre superfluo y redundante. Finalmente, en tercer lugar, desde el punto de vista del órgano director, es decir, del conjunto de personas más o menos organizadas que ejercen sistemáticamente la coacción, también las mismas tenderán a ejercer de forma perversa su capacidad empresarial, es decir, su propio ingenio humano. El objetivo esencial de su actividad se dirigirá a tratar de mantenerse en el poder, justificando su acción coactiva a cara de los actores, según cual sea el tipo concreto de socialismo de, de que se trate, totalitario, democrático, conservador, cientista, etc. Variarán los detalles y peculiaridades de la actividad corruptora del poder. Lo que ahora nos interesa resaltar es que la perversa actividad empresarial de aquel que en la última instancia controle el órgano director tendrá de forma creativa a generar y estimular situaciones en las que el poder pueda aumentarse, extenderse o verse justificado. Así, por ejemplo, se fomentará desde arriba la aparición de grupos privilegiados de interés que respalden al poder, a cambio de las ganancias y privilegios que éste pueda proporcionarles. También todo sistema socialista tenderá a abusar de la propaganda de tipo político, en la que siempre se intentará dar una versión idílica de los efectos de los mandatos del órgano director sobre el proceso social, resaltando especialmente lo negativas que serían las consecuencias sociales de no existir tal intervención.
El engaño sistemático a la población, la distorsión de los hechos, la fabricación artificial de crisis falsas para convencer al público de que es preciso que el poder se mantenga y se refuerce, etcétera, son todas aquellas características típicas del efecto perverso y corruptor que el socialismo tiene sobre sus propios órganos o centros de poder. Además, estas características se verán comunes tanto como los órganos máximos de decisión de la agresión institucional como para los organismos intermedios de tipo burocrático que es preciso utilizar en relación con el establecimiento y seguimiento de los mandatos coactivos. Estas organizaciones burocráticas que es preciso utilizar en relación del establecimiento y seguimiento de los mandatos coactivos. Estas organizaciones burocráticas de tipo secundario tenderán siempre a sobreexpansionarse, a buscar apoyos de grupos concretos de interés y a crear la artificial necesidad de su existencia, exagerando los beneficios resultados de su intervención y ocultando sistemáticamente los perversos efectos de la misma. Por último, el carácter megalómano del socialismo se hace evidente no solo en las organizaciones burocráticas que tienden a sobreexpansionarse sin límite, sino que además instintivamente intentan reflejar sus macroestructuras en el cuerpo social, sobre el que actúan forzando con toda clase de ficticios pretextos la información de unidades, organizaciones, empresas cada vez más grandes, pues por un lado intuitivamente consideran que ello facilita su actividad de control, cumplimiento de los mandatos coactivos que emanan del poder, y por otro lado les proporciona una falsa sensación de seguridad frente al genuino esfuerzo empresarial, que siempre en sus orígenes es el resultado de un microproceso eminente, personalista y creativo. Economía oculta o irregular. Otra típica consecuencia del socialismo es que el mismo crea una inexorable reacción social, consistente en los distintos actores en la medida de sus posibilidades. Desobedecen sistemáticamente los mandatos coactivos que provienen del órgano director, emprendiendo una serie de acciones e interacciones al margen del esquema regular que los mandatos quieren establecer. Surge así todo un proceso social que, a espaldas a aquel que es considerado como regular por el órgano director y que pone en manifiesto hasta qué punto la coacción institucional está a la larga condenada al fracaso, por ir en contra de las más íntimas esencias del ser humano al actuar. Por eso, en muchas ocasiones, no le queda al propio órgano director más remedio que ejercer su poder tolerando o consintiendo implícitamente la existencia y el desarrollo de procesos sociales de tipo irregular que perviven paralelamente con las rígidas estructuras que emanen de aquel. La aparición, por tanto, de una sociedad de economía oculta, sumergida e irregular, es una característica inseparable del socialismo y aparece siempre en la medida en las áreas que se ejerza su actividad coactiva. Las características básicas de la corrupción y de la economía sumergida con las mismas son las mismas tanto en los países del socialismo real como en los países de economía mixta, con la única diferencia de que estos últimos, la corrupción y la economía sumergida, aparecen y se desarrollan precisamente en aquellas parcelas de la vida social en cuales el Estado ejerce su intervención.